Buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la sección 22 de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión les presentaremos la sustentación de nuestro ensayo realizado para el curso de Arte y Literatura del Perú y América Latina, con la profesora Ana. Ensayo el cual busca establecer una comparativa entre el contexto sociocultural de la Lima de los 50, presente en la obra El Rosquita, escrita por Osvaldo Reynoso, con la Lima actual. Este tiene como título La juventud condicionada por la intemporal ciudad gris, ya que además buscaremos establecer la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo de los adolescentes de su respectiva época. Para ello, cuento con mi grupo, el cual está conformado por Araujo Zárate John Stiver, Barreto Lingán Diego Jesús, quien les habla, Dazaliaga Daniel Alejandro, Morán Melo Rosa Yaquiara Daniela y Valle Mesías Dafne Isabel. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, adentrándonos al tema, procederé a brindar una introducción con el fin de conocer de mejor manera la obra, así como plantear nuestra controversia y entender de una forma más óptima los argumentos que presentaremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, debemos ubicar el ambiente en el que se desarrolla este cuento. Este espacio viene a ser, como bien mencioné antes, la Lima de los 50, la cual es una ciudad dominada por los vicios como el alcohol, el tabaco y el dinero, y caracterizada a su vez por las migraciones masivas desde las provincias, la presencia del sexismo y la alta presión social, por seguir ciertos parámetros que la sociedad misma establecía. Siguiente diapositiva, por favor. Todos estos problemas son sufridos por Rómulo Campos, el Rosquita, quien viene a ser el personaje principal del relato. Él es un joven de 16 años que sueña y desea con todas sus fuerzas ser un adulto, por lo que realiza actividades propias de uno, pero estas son acciones cuando menos negativas, tales como ir a una cantina a beber, fumar o ver películas impropias para un menor de edad. Estas mismas conductas lo llevan a tener problemas con la ley en múltiples ocasiones. Sin embargo, el Rosquita, en el fondo, solo adopta este accionar con el fin de encajar y hacerse un hueco en la sociedad, ya que en su interior tiene presente un sentimiento de tristeza y soledad. Siguiente diapositiva, por favor. Es por ello que nos hemos planteado la siguiente controversia. ¿Es el contexto sociocultural un factor decisivo en el desarrollo del adolescente? Nosotros sostenemos que sí. Eso se explica ya que en la etapa de la adolescencia, el reconocimiento se convierte en un factor sumamente principal en su vida y adquiere un rol estelar, por lo que los jóvenes harán todo lo posible por buscar un encaje y ser reconocidos, aunque eso implique la pérdida de sí mismos, como fue el caso de Rómulo Campos. Bien, a manera de reforzamiento para nuestra postura, pasaremos ahora a presentar nuestros argumentos y para ello le doy pase a mi compañero Diego Jesús Barreto Lingán. Ok, para comenzar con los argumentos a favor de la tesis o postura que hemos delimitado con anterioridad, hemos de presentar la primera postura a favor o argumento a favor de dicha tesis, que es el entorno sociocultural como agente que determina o condiciona el comportamiento y desarrollo del adolescente. A su vez, este tiene tres factores o agentes fundamentales en los cuales ha sido dividido para poder reforzar con mayor fuerza nuestra idea. Siguiente PPT, por favor. El primer factor o agente dentro de este argumento es el contexto marginal. Como sabemos, en la década del 50 se presenta un entorno en el cual se tergiversa la imagen que se tiene sobre el niño y el adolescente. Esto también pasa con nuestro personaje principal en dicho cuento, que es Rosquita, Rómulo Campos. Son estas tentaciones provistas de un cierto o una cierta contextualización, lo que produce que a Rosquita sea inmerso en dichos males o dichos peligros presentes latentemente en esta sociedad. La inseguridad ciudadana y la presencia de estos altos riesgos
produce en Rosquita un cambio tanto en su manera de pensar como en su forma de actuar, lo que genera en él un gran cambio a largo plazo. El contexto marginal, como sabemos, es uno de los principales factores que influencian en el desarrollo de cualquier persona. Ya lo son el desarrollo de contexto, la familia y la escuela. Por lo que evidenciar este factor es primordial para poder dar paso a nuestro segundo agente. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo agente dentro de nuestro primer argumento son los vicios presentes en la sociedad. Estos vicios están presentes a lo largo de la explicación y narración de dicho cuento en los bares, en las cantinas, en los prostíbulos, en el acceso al tabaco y a ciertas sustancias que producen en cualquier persona un mal dañino para la salud, lo cual está presente a lo largo de la obra en dichas secuelas que vamos viendo paso a paso con Rosquita, ¿no? Otro punto importante referente a estos vicios presentes en la sociedad son que estos condicionan el actuar de una persona. ¿A qué me refiero con esto? El actuar de una persona se ve condicionada por estos vicios de manera directa, no solamente por las repercusiones que éstas puedan tener en su salud, sino por las repercusiones que puedan estar presentes dentro de la conducta psicosocial de la persona. Una persona que consume dichas sustancias puede generar cierto grado de violencia o cierto grado de depresión, dependiendo de cómo ésta se haya visto desarrollada o ésta se haya visto influenciada. En el caso de nuestro personaje principal, Rosquita, esta tendencia siempre se va hacia la violencia, que pasaremos a explicar más adelante con más detalle y cómo es que éste busca solucionar sus problemas de esta manera. El tercer agente o factor dentro de nuestro primer argumento es el que vamos a presentar. Es la tristeza y la soledad. Para ello quiero dar paso a la lectura de una cita referente a dicho cuento, que es de Reynoso. Pero también sé que a pesar de tus gracias, de tu risa y palomilladas, eres triste. Eres triste porque comprendes que un muchacho como tú puede perderse. Pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. 1961. Como podemos ver aquí, el narrador hace hincapié en el hecho de que Rosquita es un niño o un adolescente, el cual, a pesar de estar inmerso en este mundo lleno de vicisitudes, sale adelante y se puede ver en él una cierta melancolía por esa candidez o esos valores que éste ha perdido. Rosquita, a pesar de vivir en este entorno marginal lleno de peligros, vicios, prostitutas, alcohol, sale adelante a su manera. Y más que una forma de tendencia al medio, él tuvo que adaptarse a él. ¿Por qué? Porque no puede simplemente vivir en un medio en el cual no pueda desarrollarse con normalidad para tener la edad que tiene, 16 años para ser más específicos, sino que si éste no se adapta, es trastocado y devorado por este medio. Por ende, hay dos factores importantes, ¿no? La pérdida de la inocencia y la frustración o enojo presente en Rosquita, lo cual conlleva un condicionamiento para su forma de actuar y pensar. Por lo que nuestro primer argumento hace hincapié en el hecho de que este contexto sociocultural afecta de manera directa y condiciona el desarrollo del adolescente. En base a esto plantearemos nuestro segundo argumento, por lo que le doy pase a mi compañera Dafne Isabel Valle Mesías. Otro factor que llega a influir en la vida del personaje principal del cuento es la familia disfuncional que éste llega a tener. Si bien solo se menciona una vez en esta historia, que dice así: si en algo has fallado, ha sido por tu familia, pobre y destruida. Reynoso, 1961. Aquí da hincapié de la familia disfuncional que éste llega a tener. Solo se llega a mencionar pues que vive con la madre y en ningún momento se menciona la presencia del hombre. Se podría decir que este tuvo una convivencia con la madre, aunque no fue tan sólida, ya que ésta se encontraba laborando y en varios trabajos, pues en esa época, como se sabe, solo el hombre era el que podía llegar a laborar. Él era el que se encargaba del aspecto económico del hogar y debido a su ausencia es que la madre debe buscar trabajar en más sitios para obtener un buen salario y darle una buena vida al menor. Más adelante se sabe que
el Rosquita lo que va a buscar es ser un adulto y va a realizar diversas acciones que están bajo el estándar de un varón, llegando a falsificar la firma de su madre, donde mencionaba que este ya era un adulto y podía realizar acciones acorde a una edad de 20 años. Después se le encontraba en cantinas o inclusive en lugares de apuestas. Entonces, debido a la ausencia paternal, no había quien le dijera que las acciones que éste estaba realizando eran las incorrectas. Entonces, este iba a continuar actuando del mismo modo y sin sentir culpa o un remordimiento. También Ponce menciona, todo niño necesita un ambiente familiar, estable, amoroso y tierno donde crecer y desarrollarse sano y emocionalmente saludable. Entonces, lo que va a buscar es... Entonces, lo que va a buscar es acoplarse en la sociedad en la que se encuentra, va a tratar de ir a las calles y estar con esas personas que lo alientan a realizar diversas actividades que no van acorde a la personalidad del personaje principal. Entonces, él más adelante inclusive se va a dar cuenta que las acciones que está realizando son incorrectas. Él se va a dar cuenta qué es lo que le gusta como lo que no. Sin embargo, todo esto se lo va a guardar, pues no hay alguien con quien él pueda conversar. No, su madre no se encuentra en el hogar, entonces a la hora que llega, existen diversas hipótesis. Una puede ser el que no quiera preocupar a la madre, o hay una falta de confianza en ella, o inclusive se sabe que en esa época la madre, al enterarse de las acciones que podría estar cometiendo el menor, podría llegar a darle una sanción violenta. Entonces, por miedo a esto, el niño se quedaría callado. Además, también se comenta que el menor va a instalarse, va a obtener va a querer buscar saber nuevas cosas, diversos temas como lo que es el sexo, el amor, el enamoramiento y otros factores. Sin embargo, no hay quien le pueda comentar de estas cosas, por lo que él llegará a realizar actos erróneos. Se sabía que en esa época, ya que el protagonista era un varón, quien le contaría de estos temas sería el padre, pero debido a su ausencia es que él recurriría a información errónea y conocimientos básicos que puedan tener las personas que lo rodean en las calles. Bien, ahora les pasaré con mi compañera Morán Melo Rosa para que pueda explicar el tema del sexismo. Sí, buenas tardes. Siguiendo con la argumentación, con nuestra tesis, ¿no?, que es a favor del hecho de que pues, la sociedad influye en el desarrollo del adolescente, les presentaremos el siguiente argumento, que vendría a ser el sexismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para poder explicar el sexismo, tendríamos que hablar en esencia de qué es este. Bueno, el sexismo es una discriminación que es basada en el sexo o en el género. Y esta discriminación es como el racismo o como la homofobia, pero la diferencia es que esta tiene como base estereotipos que han sido normalizados por la sociedad. Y estos generan una limitación en el comportamiento de las personas y en su desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto? Los estereotipos sociales que encasillan tanto al hombre como a la mujer. La mujer está hecha para ciertas cosas y cumple con ciertos parámetros, y el hombre también, y esto genera limitación. El sexismo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, pero esto no implica que no afecte al sexo masculino, ya que alrededor de la argumentación vamos a ver cómo a Rosquita lo afecta ese sexismo. A las mujeres en esencia las afecta tanto en feminicidios como en violaciones. Justifica estos actos, lo cual nos permite no llegar a una justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos de la Lima de los años 50. La Lima de los años 50 era una Lima sexista. Podemos ver que, con referencia a la mujer, esa tenía que cumplir con ciertas normas, ¿no?
La mujer siempre iba para la cocina, la mujer tenía que ser sumisa, siempre obedeciendo a lo que decía el marido. La mujer estaba hecha para la crianza de los hijos. Si una mujer tiene hijos, sí o sí tiene que cuidarla. El padre no influye tanto en esa crianza. La mujer está hecha para la satisfacción del hombre. Cualquier cosa que necesite un hombre, cualquier cosa que necesite el marido, la mujer está en el deber de dárselo. Las mujeres son seres sentimentales. A la mujer se le puede permitir llorar y desfogarse, ya que a la mujer, pues, le gusta expresar sus emociones. Y una mujer, para que sea aceptada por la sociedad, tiene que ser recatada, tiene que estar presentable, tiene que ser una buena madre, tiene que ser, en esencia, una dama. Si no, la sociedad va a marginarla. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al sexo masculino, pues podemos ver que, como ya se mencionó anteriormente, el hombre tiende a ser el sostén del hogar. El hombre es quien trabaja. Podrían haber familias en las que las mujeres trabajaran, pero el salario al cual accedían era muy mínimo, porque el trabajo en esencia estaba hecho para los hombres. Los hombres son imponentes. Los hombres de los años 50 mandan, tienen los pantalones puestos en el hogar. Un hombre de los años 50 tiene que ser activo sexualmente. En contraste con la mujer, un hombre de los años 50 no debe llorar. Un hombre no está hecho para el sentimentalismo, eso es cosa de mujeres. En dado caso lo haga, pues puede ser tildado de homosexual, o como lo decían en esa época, mariquita. Un hombre, para ser aplaudido por esta sociedad, para ser venerado por otros hombres, tenía que ser mujeriego. Entonces, estos eran los estigmas o las cosas que debía cumplir alguien para poder ser un varón o ser un macho. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el sexismo que está presentado en la obra, o bueno, en el cuento. Podemos hablar de que este cuento, o bueno, Reynoso, quien es el autor del cuento, pues está centrado en la corriente del realismo urbano. ¿Pero qué es el realismo urbano? Es una corriente que busca retratar de forma cruda, de forma objetiva, la realidad y plasmarlo en las obras. Reynoso no estaba hecho para sentimentalismos, no estaba hecho para idealizaciones de una Lima perfecta, no. Reynoso buscó retratar lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, todo lo narrado anteriormente de la Lima de los 50 está plasmado en esta obra. Y lo podremos verla de la siguiente manera. En el personaje Rosquita, bueno, Rosquita era un niño despreocupado de la vida, quería ser un adulto, ¿no? Entonces, era grosero. Era grosero y se encargaba de que las demás personas sepan que lo era, para presumir y chancarse el pecho de que era un hombre. Rosquita, como ya se mencionó, asistía a cantinas, tenía diferentes vicios. También se colaba a diferentes cines a poder ver películas para mayores de edad, películas pornográficas, ¿no? A cierto punto. Y debido a todos estos hechos, Rosquita tenía muchos problemas con la ley. Se llega a explicar, como ya lo dijeron, que Rosquita falsifica un documento para hacerse pasar por mayor de edad, para poder tener acceso a todo esto y poder ir donde sus amigos y decirles que él era un hombre. Siguiente diapositiva. Con respecto a las expresiones sexistas que hay en la obra, pues, como ya lo mencionamos, hay la presentación de una actitud adulta, entre comillas, de Rosquita, ya que Rosquita, al no tener una imagen paterna, también tenía la idea de que un hombre era aquel que cumplía con todas estas condiciones, que salía a tomar, que tenía mujeres, que iba a fiestas, que era pícaro. Cuando ya sabemos actualmente que eso no es la conducta de, pues, un hombre, un caballero. También podemos ver que Rosquita se veía constantemente involucrado en peleas físicas. Y en cierto punto era humillado por sus amigos, ya que Rosquita, después de pelearse, pues lloraba. Y como bien ya mencionamos, un hombre no debe llorar. Una de las escenas en las cuales se ve muy marcado el sexismo es cuando Rosquita se le declara a una niña a la cual le gustaba y le lanza un piropo. Y pues la niña, no contenta, pues lo manda a volar de una forma muy grosera, que se podría decir que hasta cierto punto no era una actitud de una dama. Entonces, Rosquita la encasilla y le dice, bueno, si me respondes de esta manera, no eres una dama, no eres una mujer, eres un hombre, entonces puedo golpearte. Lo cual es una deducción, pues, tonta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hablaremos de las consecuencias de este sexismo en el protagonista. Rosquita busca reprimir sus sentimientos para no verse humillado con sus amigos. Rosquita, bueno, como bien mencionamos, después de pelear lloraba,
y él pues no podía llorar. Y aludía y decía que esto se debía a un problema que él tenía en el hígado y como le daba cólera, le dolía, y, pucha, por eso lloraba. Pero en realidad sabemos que no era así, que Rosquita era un niño sentimental. Es más, después del rechazo que le da Margarita, pues él le responde con esta actitud, pues, déspota, ¿no? Porque está frente a sus amigos, pero saliendo de ahí, Rosquita llora, ya que era un niño que estaba enamorado. Y sus amigos empiezan a hacer burla de él, diciéndole, pues, que era mariquita y que él no podía llorar por una niña, que cómo iba a hacer eso. Entonces, Rosquita, después de tener todas estas actitudes, se empieza a dar cuenta, y Reynoso nos narra, de que Rosquita era un niño que se sentía culpable, ya que él sabía que se estaba perdiendo en esta lima, que la lima monstruosa lo estaba consumiendo. Rosquita sabía que lo que él estaba haciendo, pues, no, no llevaba a ningún lado. Rosquita estaba creando una imagen falsa de él mismo para poder encajar, ya que sabía que hasta cierto punto, si se mostraba tal cual era, pues sus amigos no lo iban a aceptar, o bueno, sus amigos, entre comillas, y le iban a hacer el feo y Rosquita se iba a quedar solo. Y después de lo que ya se mencionó, que tenía una familia pues con muchos conflictos, pues iba a ser un niño perdido en una ciudad que lo iba a consumir poco a poco. Ahora les pasaré con mi compañero John Araujo, que les va a seguir con la explicación de esta exposición. Gracias, Daniela. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la comparación de la Lima de los años 50 y la Lima actual, la Lima del presente. Siguiente, por favor. Para recalcar que de los años de 1950 al presente han pasado 70 años, y durante este lapso de tiempo la humanidad y la sociedad han progresado paulatinamente, y esto no ha sido excepción en el caso de la sociedad peruana. Por ejemplo, a nivel general, ha existido un cambio en la visión que se tiene sobre el niño y el adolescente. Para mencionar que antes, o sea, es decir, en donde está ambientada la obra, por ejemplo, en el año de 1950, se tenía un enfoque de protección tutelar sobre el niño, es decir, el niño era un objeto de protección, es decir, se le tenía que proteger, se le tenía que educar y disciplinar. Es por eso que muchas veces su opinión no era tomada en cuenta, o bueno, nulas veces, ¿no? Su opinión no importaba prácticamente del niño. Se tenía el prejuicio de que un menor abandonado era un posible delincuente. Se le consideraban incapaces. Y en contraste tenemos a al enfoque que tenemos actualmente, ¿no? Que es el enfoque de protección integral. Y esto significa que el niño ya no es un objeto de protección, sino es un sujeto de derechos, y como tal tiene responsabilidades y obligaciones, y estas van aumentando en medida que aumenta también su grado de madurez, es decir, mientras va creciendo, ¿no? Ya no es considerado un sujeto incapaz, sino es considerado una persona en desarrollo, y desaparece el prejuicio o el determinismo de que un menor abandonado, esto como bien mencionó mi compañera Daphne, o sea, un menor que tiene conflictos familiares no va a ser un posible delincuente, no desaparece este prejuicio o determinismo. Esta vez la opinión del niño sí es importante, es más, su opinión es central, ¿no? Esto lo vemos en el caso de los divorcios, por ejemplo, un niño decide, o bueno, tiene la facultad de decidir con qué padre irse, ¿no? Y ahí se discute la patria potestad en cuanto al juicio. Y bueno, de esta forma vemos cómo se pasa de una doctrina de situación irregular a una doctrina de protección integral, ¿no? En la que se prima el interés superior del niño, y esto se da más que todo gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es en el año de 1989, es decir, 39 años después de que se publica la obra, ¿no?, de Los Inocentes, de Reynoso. Y bueno, para continuar, voy a mencionar también que los problemas intemporales, ¿a qué llamamos problemas intemporales? Como bien han mencionado mis compañeros anteriormente, se presentan los factores del sexismo, de los problemas intrafamiliares y el entorno sociocultural, ¿no? Es decir, el entorno o lo que es Lima. Y bueno, por ejemplo, el sexismo. Actualmente, por ejemplo, vemos que un niño se tropieza o se cae
y muchas veces la madre o el padre le dicen, no llores, ¿no? Macho, valiente, valiente. Y el niño ya se va implantando esa idea en el niño de que tienen que reservar sus emociones o no expresar lo que sienten. Y si desde pequeños ya les vamos a enseñar eso, pues de grande, ¿qué les depara, no? Un sujeto frío, inexpresivo. Y bueno, estas cosas sí a la larga van a ocasionar problemas, ¿no?, en su desarrollo. Eh, pero por otro lado también podemos mencionar que sí han ocurrido avances en cuanto al sexismo. Por ejemplo, las mujeres pueden entrar a muchos más campos, a muchos otros campos, mejor dicho. Por ejemplo, en el campo laboral, las mujeres pueden trabajar. En el caso del sufragio, las mujeres ya tienen el derecho al voto, ¿no? Y otros campos como en el deportivo, que por ejemplo una mujer antes que jugaba fútbol era considerada una marimacho o bueno, se le molestaba de esa forma, ¿no? En el caso de la hombría. Sin embargo, actualmente existe el fútbol femenino y vemos de esta manera cómo es que ha ido progresando el combate contra el sexismo, pero aún la sociedad peca de estos, bueno, la sociedad peruana peca de estos problemas. Es por eso que le doy la característica de intemporales, ya que como se plasman en los años 50, aún se pueden plasmar en la actualidad. Y mientras tengan esta característica de la intemporalidad, es decir, que aún pasen largos años, van a seguir estando en la sociedad, bueno, esto significaría que van a seguir apareciendo o naciendo nuevos rosquitas. Y ahora le doy el paso a mi compañero Daniel Daza, quien les va a hablar sobre la conclusión de nuestro trabajo. Gracias, John. Para concluir, mencionaremos algunos aspectos importantes detallados a lo largo de la exposición y aportaremos una reflexión final. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al mensaje de la obra, es necesario señalar que más allá de narrar las experiencias y las vivencias de Rómulo Campos, el Rosquita, Osvaldo Reynoso buscó reflejar la situación de una gran parte de los adolescentes que habitaban esta Lima de los 50, conocida como la ciudad gris, la bestia de 1 millón de cabezas, o Lima lo horrible. Además de las experiencias de problemas sociales, como los vicios propios de la capital o el sexismo, por ejemplo, y la manera en que estos problemas influían en su desarrollo personal. Por ello, por ningún motivo se debe tomar a esta obra, este cuento, como ficción, puesto que de hecho era una representación fidedigna y calcada de la realidad en esos tiempos. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, podemos apreciar también que el autor incluye un estilo muy marcado en su obra, El Rosquita, e introdujo varias de las características más notables del realismo urbano. Por ejemplo, la del migrante provinciano como personaje recurrente, la ciudad moderna y las migraciones, y la visión del mundo a través de las barriadas. Recordando que Rómulo Campos vivía y habitaba en una zona periférica a las afueras del centro de Lima, el centro de la ciudad de Lima, en una zona popular, marginal y descrita por el propio Reynoso como una quinta bulliciosa y perdida y un barrio que es todo un infierno. Asimismo destaca la exposición de los problemas de la época, los cuales ya hemos descrito, y la presión social que se tenía sobre los ciudadanos en Lima. Al igual que se presenta una imagen crítica de esta ciudad, de la capital, ya que en el mismo cuento podemos encontrar que se describe a Lima como la cuna de las tentaciones que poco a poco van devorando a sus habitantes y lo engullen. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, trasladándonos a nuestros tiempos y relacionando a nuestro presente con la obra El Rosquita, si bien la sociedad ha avanzado considerablemente,
respecto a cuestiones socioculturales, en comparación a la Lima de los 50, aún podemos percibir que estos problemas persisten en nuestra sociedad, ya sea con una menor tendencia, pero eso sí, en algunos lugares de Lima más que en otros. Sin embargo, su mera presencia basta para influenciar y forjar en los jóvenes ciertas conductas o comportamientos que construyen su personalidad. Esto no es decisión de cada individuo, pues estos problemas se asimilan como cotidianos y se ponen en práctica ya que se asumen como con normalidad, con cierta normalidad, como algo que no debe cuestionarse, hasta que uno logra perderse a sí mismo con el fin de encontrar un lugar en la comunidad. Por ello, se puede determinar que casos como el del Rosquita aún pueden ser observados actualmente y que sin duda seguramente haya muchos más como él por allí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte y sinceramente esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.